De hecho, este es muy buen punto, yo creo, Armando. Mucha gente me pregunta, ¿no? Pero ¿vais en contra de Hacienda? Y digo, no, todo lo contrario. Estás ayudando a cumplir la misión de Hacienda en el interés de los contribuyentes. Correcto. Yo siempre digo, Eduardo es el CTO de la compañía. Oye, nuestra misión es, con tecnología, ayudar a la gente. Teniendo en cuenta que los datos que hemos visto, que el 70% de los borradores de Hacienda están incompletos. Entonces, si lo unes al hecho de que a la gente le parece intimidante hacer la declaración de la renta y lo que te pone en Hacienda, el 70% de los casos está incompleto. Nosotros, cuando revisamos una declaración de la renta típicamente, podemos llegar a optimizar de media hasta 600 euros por persona. 600 euros por persona. Correcto. ¿Qué ocurre si un usuario se da cuenta de que no ha aplicado algunas deducciones que tenía derecho a aplicar? ¿Lo puede aplicar a posteriori? Sí, correcto, sí que puede. Es algo que no mucha gente conoce y que yo creo que es nuestra misión como profesionales del sector, es ayudar a la gente que conozca esto y que sea consciente de que eso se puede hacer. Tú puedes revisar los últimos 4 años. Si no son cuentas, son cuentos, un podcast para tomar buenas decisiones con tu dinero. Bienvenidos a Si no son cuentas, son cuentos, el podcast de Fintonic para tomar mejores decisiones financieras. Hoy me acompañan Armando Vaquero, CEO de Fintonic, y Said Abouali, co-founder y CEO de Elaborai. Juntos vamos a intentar desentrañar la declaración de la renta y cómo podemos optimizar nuestra declaración para evitar perder dinero. Bienvenido, Said. Gracias. Empezamos en esta época del año en la que las conversaciones se giran alrededor del borrador de la renta, te toca salir a pagar, te toca devolver, pero ¿crees que la gente realmente entiende este proceso o es algo directamente administrativo que no pensamos mucho? Yo creo que muy poca gente toma el esfuerzo de entender lo que es la declaración de la renta, lo que conlleva, lo que significa, y creo que hay varios motivos. Yo destacaría principalmente 3. El primero es un tema de complejidad. Al final, seguro que estáis viendo, la ley cambia constantemente, cada día tenemos noticias, pero vivimos en un mundo de sobreinformación en muchas ocasiones, y si ya de por sí la ley es compleja, además que en España, como sabéis, es muy regional, ¿no? Depende de cada comunidad, tiene una componente autonómica muy importante. Entonces, al final nos damos cuenta de que la ley cambia constantemente, cambia cada año, se modifica. Además, no solo está la ley, sino que también hay consultas vinculantes, también hay sentencias, y hay muchísima información que complejiza mucho el ambiente no fiscal en España. Un segundo motivo es, digamos, a veces la falta de conocimiento, ¿no? Incluso yo hasta hace varios años tampoco conocía el tema fiscal en profundidad, ¿no? Y hasta que no te metes de verdad a ello, no te das cuenta del nivel de detalle que hay que tener, ¿no? Y de los requisitos. Por ejemplo, hay deducciones en comunidades que los requisitos dependen de tu situación personal, de tu situación económica, depende incluso de la situación del país, ¿no? Por ejemplo, yo siendo valenciano teníamos la deducción por la DANA, ¿no? Que ocurrió, por desgracia, hace algo más de un año. Y la tercera para mí es la falta muchas veces de apoyo, ¿no? Típicamente cuando algo es complejo y no lo conoces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Buscar apoyo, ¿no? Entonces creo que el tercer motivo es que la gente no siente que tiene un apoyo a la hora de hacer la declaración de la renta o de entender cómo funciona. Uh-huh. Muchas veces, precisamente por esas razones que comentas, la gente tiende a mirar su borrador, aceptarlo y directamente aprobar y tirar para adelante con este trámite. ¿Es una recomendación que podríamos hacer o es mejor si nosotros mismos revisamos y planteamos la declaración de la renta a través de un gestor o solos, pero sin simplemente aceptar el borrador? Teniendo en cuenta que los datos que hemos visto, que el 70% de los borradores de Hacienda están incompletos. Entonces, si lo unes al hecho de que a la gente le parece intimidante hacer la declaración de la renta y lo que te pone en Hacienda, el 70% de los casos está incompleto, es una situación particular, ¿no? Sí, correcto. Nosotros recomendamos 100% revisar el borrador. Vamos, es algo que hay que mirar sí o sí, y al final cuando tú piensas en la declaración de la renta, digamos que hay como 3, digamos, grandes dimensiones, ¿no? Que consideramos que hay que revisar. La primera es la parte personal. Al final cambia cada año y muchas veces la situación personal no está bien reflejada en la declaración de la renta. Si tienes hijos, familiares a cargo con discapacidad, por ejemplo, oye, cualquier cambio que haya en tu vida personal
incluso hasta divorcios, fallecimientos, etcétera. Todo esto debe quedar reflejado en la declaración de la renta, porque hay una componente que depende de tu situación personal. La segunda es la parte de los ingresos. Muchas veces no están reportados todos los ingresos de forma correcta, ¿no? Evidentemente, los rendimientos del trabajo suelen estar bien reportados en general, pero también es bueno revisarlos. Aquí es donde está el concepto de los datos fiscales, ¿no? Que sea lo que hay que revisar, los datos que tiene Hacienda sobre tus ingresos y aquellos que tú realmente has tenido. Entonces, esa parte también es importante revisarla. Y finalmente, la parte de deducciones. Vamos, al final, a grosso modo, como esto funciona es lo que tú ganas menos lo que te puedes deducir es sobre lo que vas a tener que tributar. Entonces, por eso es importante revisar ambas partes, tanto los ingresos como los gastos, por así llamarlo, ¿no? Las deducciones o exenciones que uno se puede aplicar y que te reducen la carga de impuestos que vas a pagar. Lo que ocurre al final, ¿por qué mucha gente no lo revisa? Por un poco los motivos que comentábamos antes, a veces por desconocimiento y también muchas veces por miedo, ¿no? Por no saber lo que muchas personas dicen, oye, es que si me aplico esta deducción a lo mejor lo hago mal y va a venir Hacienda a requerirme, ¿no? Ese miedo también hace que la gente no lo revise muchas veces en detalle. Y ese miedo de que te revisen por algo que no aplicas, lo que puede conllevar es a que tampoco revisas los ingresos y por tanto también te pueden hacer un requerimiento porque no has reportado correctamente tus ingresos. O sea, no solo estás dejando sobre la mesa un posible deducción o sorpresa positiva, sino te estás poniendo en el riesgo de una sorpresa negativa. Correcto, correcto. Al final hay que revisar ambas partes. Depende del perfil y luego si queréis podemos entrar al detalle, depende del tipo de, digamos, perfil económico que una persona tenga, suele haber más errores en una parte o en otra. Claro. ¿Cómo podemos asegurarnos de que las deducciones nos aplican? O sea, porque siguiendo lo que dices, que al final tenemos miedo a aplicarnos algo sin estar seguros, ¿cómo podemos confirmar que efectivamente tenemos el derecho de aplicarnos esa deducción? O incluso, más interesante aún, ¿por qué es importante? Porque los montos son relevantes, ¿no? La deducción, los montos medios de estas deducciones o que estáis manejando vosotros, ¿de qué tamaño es para una persona promedio? Nosotros cuando revisamos una declaración de la renta típicamente, podemos llegar a optimizar de media hasta 600 euros por persona. 600 euros por persona. Correcto. Es verdad que depende mucho del tipo de deducción, como preguntáis. Pues hay algunas, como por ejemplo las deducciones por estar afiliado a un sindicato, por ejemplo, son deducciones de menor importe. Hay algunas deducciones, como por ejemplo para personas con discapacidad, que son de mucho mayor importe, ¿no? Pero la media puede rondar eso en torno a los 600. Esa es la media de la deducción. ¿Y qué tan probable es que una persona promedio consiga una deducción de ese tipo? Una persona promedio, yo diría que una de cada dos puede conseguir una... Una de cada dos. Una Es decir, una de cada dos personas que están escuchando en este momento puede que tengan 600 euros extra, ¿no? Teniendo en cuenta, un poco pensando, así en España, aquí hay unos datos de Fintonic, la persona media en España tiene un salario neto después de impuestos de 1.550 al mes y 60% de ellos llegan a final de mes con menos de 50 euros en la cuenta. Entonces, 600 euros adicionales es una ayuda realmente significativa para el español promedio, ¿no? Que estamos aquí hablando. Estoy volviendo un poco, perdón que te interrumpí. Nada, simplemente quería saber cómo podemos tener la seguridad de que una deducción nos aplica, si hay algún sitio donde se pueda revisar o si la Hacienda o la Administración Pública nos ayuda con información o con alguna página web. Correcto. Hay varias fuentes de información. Al final, digamos, la más fiable siempre van a ser los boletines oficiales o la ley, ¿no? Digamos, la legislación. Es verdad que Hacienda facilita cada año lo que es el manual de la renta, ¿no? Y el manual de la renta es un manual, pues al final, con extensión y diferentes dimensiones, y en ella puedes ver las deducciones. Cada deducción al final tiene como un apartado donde te explica cómo funciona la deducción y qué requisitos hay que cumplir para poder aplicarse a esa deducción. Y la información suele estar bastante detallada y, pues, por ejemplo, para aplicarte la deducción del alquiler en la comunidad autónoma X, tu nivel de ingreso tiene que estar por debajo de, me invento, es un ejemplo, 23.000 euros. Oye, si la haces conjunta por debajo de 28.000 y también aplica con ciertos casos, ¿no? Entonces, normalmente se miran muchos requisitos de la situación personal
de la situación económica y también, por supuesto, de ciertas condiciones que pueden pasar en la región donde tú vives, como comentaba con la DANA en la Comunidad Valenciana. ¿Cuáles son las comunidades donde hay más probabilidad de tener una deducción de este tipo? Al final, por normas generales, el número de deducciones y a cuánta gente aplican, porque hay comunidades que tienen muchas deducciones, pero que los requisitos son muy restrictivos, ¿vale? Por norma general, esto es inversamente proporcional al tipo de impuestos que se paga en la comunidad. Al final, un poco la lógica detrás de esto es, oye, cada comunidad puede elegir qué tipo. Sabéis que el impuesto que se paga tiene dos componentes. Tiene la componente estatal, que es común a todas las comunidades, y tiene la componente autonómica, que cada comunidad tiene la discreción de elegir, ¿no? Y definir el porcentaje de impuestos que se paga. No es lo mismo los impuestos que se pagan en la Comunidad Valenciana que en Madrid. En este caso, Madrid es más ventajosa, ¿eh? ¿Qué ocurre? Que luego, normalmente la comunidad que cobra más impuestos por norma general también suele aplicar más deducciones. De esa forma se puede reducir más la carga impositiva. Por eso, por ejemplo, la Comunidad Valenciana es una comunidad donde los tipos son ligeramente superiores a otras comunidades, pero también es la comunidad donde encontramos más deducciones. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid también tiene bastantes deducciones que aplican. Estoy hablando no en términos del número de deducciones, sino en términos del volumen económico que se puede aplicar sobre ello. Y luego Cataluña, en este caso, por ejemplo, es una comunidad que no tiene tanto volumen de deducciones. Tiene bastantes deducciones, pero normalmente los requisitos son un poco más estrictos y por tanto le suele aplicar a menos gente. ¿Hay alguna deducción que sea especialmente extraña, entre comillas, que nos llame la atención y que no esperaríamos en alguna comunidad autónoma? Hay una deducción que me parece muy interesante, la verdad, a su vez muy bonita. Es una deducción que está en ciertas comunidades, por ejemplo en Castilla-La Mancha, que es la deducción por estar en un poblado con riesgo de despoblación extrema. Ok. Entonces hay ciertos poblados, ciertas poblaciones que tienen deducciones que tú te puedes aplicar solamente por vivir en ese poblado. En algunas le ponen algún requisito, en otras no. Y es una deducción al final enfocada a ayudar a, digamos, a reducir la carga impositiva de personas que viven en esos poblados que al final por desgracia y por la evolución de la sociedad, ¿no? Se están quedando cada vez con menos personas. Ujú. Y en ese documento que nos explicabas que todos los años se publica, podemos encontrar tanto las deducciones estatales como las autonómicas. Correcto. Y, ok. A mí me resulta interesante, y de hecho lo he vivido en primera persona, hay una deducción en Madrid, que no sé si todo el mundo la sabe, que es por educación, colegio privado, uniformes e inglés. Yo durante 2-3 años estuve sin aplicarlo hasta que me di cuenta de que podía aplicarlo con mis hijos. ¿Qué ocurre si un usuario se da cuenta de que no ha aplicado algunas deducciones que tenía derecho a aplicar? ¿Lo puede aplicar a posteriori? Sí, correcto, sí que puede. Es algo que no mucha gente conoce y que yo creo que es nuestra misión como profesionales del sector, es ayudar a la gente que conozca esto y que sea consciente de que eso se puede hacer. Tú puedes revisar los últimos 4 años. Igual que una persona muchas veces tiene el miedo de que Hacienda le requiera de hace 3 años, el contribuyente también tiene el derecho de ir a Hacienda y decirle, oye, yo tenía esta deducción, cumplía los requisitos, lo tengo bien documentado y no me la apliqué, me gustaría aplicarla. Y al final se hace es un procedimiento, es un trámite mediante el cual se corrige los errores cometidos en los últimos 4 años y si sale a favor del contribuyente, recupera dinero de Hacienda, dinero con el que muchas veces no contaba. ¿Qué tan fácil es ese proceso y cuánto toma más o menos en la persona de recibir ese dinero en tu experiencia de vuelta? Es un trámite, que al final es como cualquier trámite con un organismo, tiene sus, digamos, complejidades de proceso, pero es puramente de proceso, al final es un trámite burocrático que se puede realizar online, pero que demora en el tiempo para hacerlo. Hay que justificarlo bien, tiene que ser la documentación correcta, tenemos que asegurarnos de que los requisitos se cumplen y posteriormente es iniciar el proceso y avanzar con él. Es un proceso que, como te digo, no es un proceso que tenga un riesgo, no te estás metiendo en una reclamación contra Hacienda problemática. Claro, eso es importante, no hay riesgo, No hay un riesgo. más allá del tiempo perdido Correcto. o invertido. Correcto. Más allá del tiempo
invertido o del tiempo que tú le dediques, no hay un riesgo de que Hacienda se ponga en tu contra. Lo que sí que es importante es asegurar que cumples los requisitos, como comentábamos antes, y de tenerlo bien documentado y hacer el proceso correctamente. Tú no eras un experto fiscal, o sea, me recuerdo, tú trabajabas en una consultora estratégica, ¿no? Hace unos 3, 4 años, ¿no? ¿Cómo entraste en este mundo? Correcto. Bueno, mi historia, cuando miras atrás, no es muy lineal en el tiempo. Mi formación es de ingeniero Aeronáutico. sí. Wow, De ahí pasé a consultoría en McKinsey muy bien. y de McKinsey pasé a hacer impuestos con IA generativa y un equipo de fiscalistas. La consultoría y aeronáutica es uno de los gorros en mi vida, ¿no? El segundo gorro es que por parte de mi madre tiene una gestoría. Es decir, en Valencia tenemos una gestoría normal, ¿no? De las de toda la vida, laboral, fiscal, contable, mercantil. Haces un poco de todo, ¿no? Muy enfocada sobre todo a autónomo y pequeña empresa. Un poco de estar cercano a la gestoría con mi madre y con mi familia. Es un poco donde me he ido impregnando poco a poco de la casuística de fiscal. Pues el primer ingeniero aeronáutico en la gestoría, ¿no? Más allá de la gente que he conseguido que se una al proyecto que está trabajando con nosotros, que haya algún aeronáutico también. Sí. Qué bonito, qué bonito. Bueno, entonces estás ayudando a un montón de personas, ¿no? Esa es la idea. Yo creo que al final, digamos, cuando tú miras, que es un poco lo que os comentaba antes, ¿no? Del perfil de persona y el apoyo que normalmente has tenido. Normalmente es un problema que veíamos en la gestoría de madre. Digamos, un particular que no sea un autónomo, una pequeña empresa, digamos, con un nivel de ingresos medio, como el que comentabas, Armando, muchas veces no tiene un acceso sencillo a la gestoría o la asesoría, ¿no? Como tú dices, si un porcentaje muy alto de gente le cuesta llegar a final de mes, lo que menos quieres es gastarte 100 euros, 70 euros en un asesor fiscal que te revise tu caso y además donde, como comentábamos, la complejidad hace que no sea sencillo. Digamos que hay un balance muy complicado entre, oye, si yo quiero que mi caso se mire en profundidad y se mire bien y se analice, como comentábamos con Leire, todas las deducciones una a una, a ver cuál puede aplicar y cuál no, requiere un conocimiento y una inversión de tiempo y esfuerzo que muchas veces no compensa. Es decir, si tú quieres hacerlo bien, a lo mejor tienes que cobrar 200, 300 euros para de verdad que un fiscalista le dedique el tiempo a revisarlo, a mirarlo, a preguntarte si cumples con las condiciones o no, etcétera. Entonces, acaba convirtiéndose en algo que no es tan accesible para mucha gente. Entonces, viendo eso, fue que viste la oportunidad de fundar tu compañía, ¿no? Elaborae. Correcto. Digamos, todo ese aprendizaje que tú y tu equipo y ese estudio profundo de todas las deducciones y lo está de una manera industrializada, pudiéndolo ofrecer a la persona de la calle, ¿no? Correcto. Ya un poco lo que hice fue mezclar ambos mundos, junto con mis cofundadores, por supuesto. Había un mundo de gestoría, digamos, fiscal, financiera, ¿no? Donde puedes ayudar a una persona y donde veíamos que mucha gente en España no tiene un acceso sencillo a ello, por un tema puramente económico, y que si no acceden a ellos, como comentamos antes, es un tema muy complejo. Y por otro lado, en mis últimos años en McKinsey, en la consultora, empecé a trabajar en muchos temas de tecnología e inteligencia artificial generativa, ¿no? Que a día de hoy todos sabemos que es un boom y está cogiendo un rol muy importante en la sociedad. Y un poco la idea de Elaborae era juntar ambas. Es decir, cómo podemos juntar la IA generativa con este asesoramiento fiscal y un equipo de expertos fiscales para hacer que el asesoramiento fiscal sea algo accesible a todo el mundo y que todo el mundo pueda acceder a ello sin necesidad de tener un nivel de ingresos elevado y pudiendo llegar a gente, como tú comentabas, Armando, le cuesta llegar a final de mes. Bueno, al final la intención de Hacienda, de crear estas deducciones, es que le lleguen a las personas que le tengan que llegar. Entonces estás haciendo un rol, digamos, muy positivo para la sociedad. Correcto. De hecho, este es muy buen punto, yo creo, Armando. Mucha gente me pregunta, no, pero ¿vais en contra de Hacienda? Y digo, no, todo lo contrario. Estás ayudando a cumplir la misión de Hacienda en el interés de los contribuyentes. Correcto. Yo siempre digo, Eduardo es el CTO de la compañía. Oye, nuestra misión es, con tecnología, ayudar a la gente. Para ello, Eduardo tiene que tener un presupuesto. Si Eduardo no tiene un presupuesto, no va a ser capaz de desarrollar una solución,
no va a ser capaz de contratar desarrolladores, no va a ser capaz de probar tecnología. Entonces, mi rol es asegurarme de que a Eduardo le llegue el presupuesto. Si yo no despliego bien el presupuesto, Eduardo no va a ser capaz de, digamos, evolucionar la compañía. Yo considero que nuestro rol en laboral en la sociedad es muy similar a él. Es intentar asegurar que los presupuestos llegan a quien de verdad los necesita y a quien de verdad va a usarlos para progresar y para mejorar el Producto Interior Bruto del país. De Ujú. acuerdo, de acuerdo. Volviendo un poco al proceso que hemos estado explicando de cómo podemos identificar cuáles son las deducciones, em, de alguna manera, luego, o sea, una vez aplicadas las deducciones, Hacienda puede venir y solicitarnos justificar los motivos por los que creemos que aplicamos esas deducciones. ¿También ayudáis a los clientes en esa fase que quizás la que más miedo, volviendo a la conversación del inicio, provoca cuando te vienen Correcto. a intentar asegurarse de que te has aplicado la deducción? Correcto, correcto. Nosotros en Laborai, y considero que es lo que debería hacer cualquier persona que se dedique a ayudar en temas fiscales, ayudamos en 3 horizontes temporales. El primero es la propia declaración de la renta, es decir, en el presente. Ayudamos a realizarla de forma correcta, aplicando todas las deducciones y también reportando bien todos los ingresos. Es decir, nosotros, como comentaba antes con Armando, nuestra misión no es evitar que la gente pague impuestos, es decir, no como hay mucha gente a día de hoy también en diferentes ámbitos de la sociedad, pues en redes, en gestorías, incluso familiares, etcétera, que siempre están pensando, oye, ¿cómo puedo pagar menos impuestos? Voy a montar una holding, una estructura. Bueno, nuestro rol es intentar que la persona pague los impuestos que tiene que pagar, optimizándolo al máximo posible. Eso sí, hay que hacerlo bien, pero también hay que tratar de optimizar al máximo posible. Eso en el presente. Como comentas también, a futuro, ayudamos en caso que haya un requerimiento a revisarlo y dar respuesta a la agencia tributaria. En este caso, cuando trabajamos con clientes particulares, muchas veces más que los requerimientos suelen ser clarificaciones, ¿no? Oye, esto que me has dicho aplica sí o no y por qué. Y cuando nosotros hemos hecho la declaración de renta tenemos mucho confort en que, como se ha pedido toda la documentación y toda la justificación, dar respuesta al requerimiento de nuevo es otro trámite, simplemente un trámite. Si no hemos hecho la declaración nosotros, también ayudamos a la persona con el requerimiento, ¿vale? Pero aquí viene. Si no lo hemos hecho nosotros, también ayudamos a la persona con el requerimiento, ¿vale? Sí que es verdad que el trámite va a ser un poco más complejo porque tenemos que enterarnos de la situación que la persona tuvo el día que hizo la declaración de la renta, ¿vale? Entonces, sí que ayudamos en estos dos aspectos temporales, tanto en el presente como en el futuro, en caso de que haya un requerimiento. Y el tercero, que es donde yo considero que en Laboral estamos haciendo un esfuerzo extra, más allá de lo que se había hecho hasta ahora, es en el pasado. Es en revisar los últimos 4 años para ver si está todo correcto. Como hemos identificado que hay mucha gente que no se aplica las deducciones de forma correcta, por desconocimiento, por falta de apoyo, por miedo, por lo que sea, pero al final no se lo han aplicado, lo que hacemos es, oye, si no se lo estaba aplicando este año y nosotros se lo hemos aplicado, muy probable que tampoco se lo haya aplicado los últimos 4 años. Entonces lo que hacemos es una revisión de los últimos 4 años para ver si hay ciertas deducciones no aplicadas que puedan conseguir que la persona recupere dinero. Está claro. Ujú. Hemos ¿Tú mencionado... pediste perdón. tu devolución de lo que Yo, comentabas de no, la... yo no pedí la devolución. Hay 2 años ahí de mi... Hay 2 años. ¿Y Sí, por qué no que lo pides regalé con el Said? dinero, porque ya han pasado más de 5 Ah, ya han años, pasado más de 5 años. efectivamente. Pero si tuvieras entre los 4 años y le pidieses ayuda a Said, ¿cuánto le cobrarías al aire? La revisión es gratuita. ¿Gratuita? Correcto, sí. Entonces me estás diciendo que puedo tener un ingeniero aeroespacial ayudándome con todo esto. Pero tienes que ganar dinero de alguna manera, tú. Sí, nosotros en el servicio de revisión de los últimos 4 años, Sí. de nuevo, muy alineado con nuestra misión de intentar llegar a toda la sociedad, lo hacemos puramente a éxito. Puramente a éxito significa que, oye, Leire, yo te reviso tus últimos 4 años. Si está correcto, Leire, estaba correcto, Encantado de conocerte. encantado de conocerte, ten en cuenta que a futuro tu situación personal puede cambiar. Oye, si cambia, encantados de ayudarte a navegar tus impuestos. Puede ocurrir también, que no ocurre tanto, sobre todo en personas con ingresos medios, como los que comentabas, Armando, puede ocurrir que
oye, hay ciertos ingresos que no tributaste de forma correcta o deducciones que te aplicaste de forma incorrecta. Entonces ahí también avisamos a la persona, consideramos que es mejor subsanar el problema. Ahora, ¿dónde está la mayoría de los casos por el tema del miedo y el desconocimiento de cómo hacerlo? En que lo que ocurre es que decimos, oye, Elena, hemos identificado varias deducciones que te correspondían y que no te habías aplicado. ¿Quieres que te ayudemos a hacer el trámite? Y si tú nos dices que sí, ayudamos con todo el proceso. Entonces la idea tendría 2 años, una media de 600 euros, recibiría 1.200 euros. Podría ser el caso. En función de las deducciones que sean, podría recibir 1.200. Tenemos casos incluso de más. Tenemos casos de 100 euros. Vale, entonces un caso de éxito de, bueno, poner redondo para hacer fácil la matemática, de 1.000 euros de devolución al EIRE, una gestoría o servicio de asesoría como el de Laborai, ocurrió el éxito. ¿Cuál sería entonces el cobro de éxito? Nosotros típicamente es un 25% de comisión sobre el éxito. Y es una comisión que, como comentaba, se cobra al final. Se paga después. Ujú. O sea, ya primero recibe sus 1.000 euros. Correcto, correcto. Es decir, nosotros no, en el servicio este de revisión de los últimos 4 años, no queremos ganar ningún euro si el contribuyente no ha ganado más que nosotros. Es una buena propuesta, ¿no? O sea que el usuario no pierde absolutamente nada por intentar revisar y asegurarse de que está recibiendo todo el dinero que debería recibir y pagando de manera justa a Hacienda, porque hemos repetido que no queremos que Hacienda gane menos dinero, sino que cada uno de los contribuyentes seamos capaces de aportar de manera justa y aprovechar las bondades, digamos, que ponen en nuestra mano la administración pública, ¿no? Correcto, correcto. ¿Qué recomendación le darías a alguien que va a hacer su declaración de la renta este año, quizá por primera vez, o que la lleva haciendo muchos años? ¿Qué recomendación le darías para intentar optimizar, aparte de, obviamente, consultar con Laborai? ¿Qué deberían estar mirando en su borrador o en su declaración? Ujú. A mí la primera recomendación sería, sobre todo si es la primera vez que se hace la declaración de la renta, asegurar que todos los datos personales que se reflejan son correctos. Y muchas veces saltamos muy rápido. Además, cuando tú entras al sistema, si lo haces a través del programa de Hacienda, tú puedes ir digamos, de una sección a otra directamente, a veces sin pasar por medio por las diferentes secciones. Entonces yo recomendaría en la primera vez ir sección a sección para asegurar que estamos revisando todo lo que hay que revisar. Lo primero, como decía, recomendaría revisar los datos personales para asegurar que está todo correcto. Revisar la comunidad autónoma donde vives, que efectivamente sea la comunidad autónoma que aparece en tu declaración de la renta, justo por lo que comentaba. Porque hay muchas deducciones autonómicas que van a depender de la comunidad donde vivas y por tanto debería estar bien reflejado. Lo tercero, recomendaría también el tema de los ingresos. Oye, hacer una visión rápida de que lo que está reflejado en el borrador efectivamente es lo que ha ingresado. Y aquí hay que considerar todo el espectro de ingresos. Por ejemplo, tengo un piso y lo estoy alquilando a alguien. Eso es un ingreso que yo estoy teniendo. Tengo unas criptomonedas, las he vendido y he tenido una ganancia. Eso es otro ingreso que estoy teniendo. Entonces, es muy importante hacer una revisión de todos los ingresos que se han tenido en el último año, en el último ejercicio fiscal. Ahora la renta que vamos a hacer es del año 2025. Y por último, lo que recomendaría es, que eso es lo que mucha gente no hace, porque ya, si has hecho esto, ya llegas cansado de ese proceso, pues lo que recomendaría es ver las deducciones autonómicas y ver si alguna cumple. En general, es relativamente fácil, con el título de la deducción, saber si es algo que te puede aplicar a ti. Lo que es importante es, una vez ves el título de la deducción, ir a los requisitos. Entonces, esta sería mi última pieza de recomendación, sería revisa bien las deducciones y las que creas que te pueden aplicar, mírate bien los requisitos para asegurar que lo aplicas de forma correcta. Y el borrador se puede editar para cambiar y aplicar las deducciones que quizá no se te han aplicado. Correcto, correcto. El borrador se puede editar completamente. Y luego llega la dulce espera, ¿no? Sí. Ahora, los datos de Fintonic, como nosotros como tenemos 1 millón de cuentas conectadas, vemos más cuánto tarda desde recibir esa devolución, ¿no? Pues 2 de cada 3, entiendo yo, de las declaraciones resultan en una devolución. La pregunta es cuánto tardan en recibirla. Pero es curioso porque depende del monto de la devolución, ¿no? Bueno, lógicamente quizás si es menos de 2.000 euros, ¿en
típicamente en menos de 15 días, lo que vemos nosotros en Fintonic es que lo reciben, la devolución. Entre 2.000 y 5.000 tarda un poco más de un mes. Si es una devolución, digamos, formidable, de más de 5.000 euros, tarda más de 60 días. Es un poco una pregunta común, supongo que tendrá la gente para ti. Y la respuesta es depende del monto, ¿no? Correcto, correcto. Y Armando, es muy, muy buen punto que estás comentando, porque depende principalmente del monto, depende principalmente de cuánto te va a devolver Hacienda. Aquí hay una creencia que es, oye, cuanto antes la presente, antes voy a recuperar mi dinero. Es correcto, evidentemente, si tardas... Si Yo lo hubiese pensado, sí. Correcto, si Hacienda va a tardar 2 semanas en devolverte el dinero, bueno, si lo pides hoy, lo vas a recuperar antes que si lo pides dentro de un mes, eso es evidente. Pero no significa que por pedirlo dentro de un mes vayan a tardar 4 meses. ¿A qué me refiero con esto? Creo que una recomendación importante es tener en cuenta que es más importante hacerla bien que hacerla rápido. Es importante tomar el tiempo necesario para hacer la declaración de la renta de forma optimizada. Mejor tardar en hacerla 2 semanas y recuperar el dinero potencialmente dentro de un mes, a hacerla el primer día, que este año va a ser el día 8 de abril, y recuperarla el 20 y pico de abril, pero habiéndole dado rápido al borrador continuar. Entonces, muy buen punto, que depende más de la cantidad que de... Y hay una percepción que dicen que es mejor, o sea, hay economistas que dicen que es mejor que la declaración te salga a pagar, porque eso significa que durante el año tienes más capacidad de tener tu dinero y de poder gestionarlo, invertirlo, etc. ¿Esto es real o solamente ocurre en determinados perfiles muy, bueno, con un perfil económico muy alto? Bueno, no sé si, o sea, yo creo, a la final la pregunta es si tú estás financiando Hacienda o Hacienda te está financiando a ti, Efectivamente. y qué tipo de interés o retorno sacarías sobre ese dinero, ¿no? O si vas a tener la liquidez cuando te toca pagar, porque a lo mejor no estás preparado para cuando te toca pagar Sí, poner 2.000, 3.000 euros, ¿no? Pero es claro. digamos, si fuésemos Homo economicus y no Homo sapiens, quizás dirías, prefiero financiarme de Hacienda, pero tengo que tener una capacidad de invertirlo, ¿no? Y tengo que tener la Claro. capacidad de estar listo cuando me toque pagar. Correcto. Pero quizás hay gente que prefiere estar organizado y que llegue el momento y no tener ese golpe financiero, aunque sepa que está dejando un poquito de dinero en la mesa sobre la financiación de Hacienda. Ujú. Pero a veces no somos tan racionales y Claro. tan perfectos los seres humanos, ¿no? Pero bueno, no sé. Parece ¿Qué que es un piensas? regalo cuando te sale a devolver y te pones Sí, sí, un poco contento. de la personalidad de las personas. ¿no? Claro, efectivamente. No sé. ¿Cuál es tu visión sobre eso? O sea, ¿es positivo que te salga a devolver porque significa que de repente tienes ahí un dinero que te llega? ¿O es mejor que te salga a pagar? Porque hay emociones también contrarias, ¿no? Cuando Correcto. haces el borrador y te sale a pagar, dices, joder, ahora tengo que soltar 2.000 euros, pero igual es porque has tenido la capacidad de mantener tu dinero e invertirlo, etcétera. Correcto. Yo creo que al final, si miras a la pregunta desde un punto de vista emocional, ¿no? Que al final, pues como comentaba Armando, al final somos seres emocionales y a veces irracionales. Te diría que depende de la persona. Es como la pregunta de en 12 salarios, ¿qué es tu salario? ¿En 12 pagas o en 14 pagas? Y mucha gente prefiere 14 pagas porque tiene la paga extra. Si fueras puramente racional y tomaras una visión financiera completamente, lo que dirías es, dame el salario anual cuanto antes mejor. Que si gano 24.000, dame los 24.000 1 de enero y ya trabajaré todo el año. Entonces, con Hacienda yo creo que pasa lo mismo. Creo que depende mucho de la persona y es verdad que genera mucha alegría cuando te sale a devolver, ¿no? Y recuperas un dinero y de repente el 15 o el 20 de abril tienes 1.000 euros más en la cuenta. O sea, para las personas que están escuchando, esto no es una decisión teórica, porque tú le puedes decir a tu empleador, a tu gestoría, que te retenga un poquito más, un poquito menos, y calibrar y tomar esta decisión. Sí. Mucha gente da la retención como algo hecho, pero lo puedes hablar con el empleador o tu gestoría
para apuntar a cerrar el año a devolver o a pagar, ¿no? Un poco esta discusión que estamos teniendo está en las manos de la persona. Está en las manos de la persona, Correcto. efectivamente. Creo que nos estamos quedando sin tiempo, Leire. Tenemos Sí, una última pregunta para... Yo no tengo ninguna otra pregunta para Said. Entonces, Si Said, quieres ¿tienes cerrar. algún comentario? Tenía un último 2 comentarios. Uno a lo que estabas comentando, Armando. Que totalmente cierto. La persona al final puede un poco decidir las retenciones y por tanto con ello guiar un poco cómo le va a salir la declaración de la renta, con una salvedad, y aquí para ayudar a los departamentos de recursos humanos que no les lleguen 1000 solicitudes, no se puede tener el salario neto igual al salario bruto, porque en función de los ingresos de la persona hay una retención mínima Hay una retención mínima de cuánto es. que hay que aplicar. Depende de los ingresos de cada persona. La verdad no te sabría decir. Vale, pero tampoco puedes pasarte de listo. Puedes pasarte esto. Hay una calculadora, de hecho, en Google pones calculadora Hacienda de retenciones, Qué bueno. te pregunta un poco sobre tu situación personal, eres capaz de ver como mínimo me tienen que retener me invento, un 10%. Ahora, si tú sabes que estás alquilando un piso y que con ese piso ganas, exagerando, 100.000 euros y que por tanto te vas a ir al tramo donde más impuestos pagas, tú le puedes decir a tu empresa, oye, creo que voy a ganar 100.000 euros, reténme ya un 40% mejor. Pero bueno, es un caso extremo. Pero Es un caso muy entiendo. extremo, pero Sí. Vale, qué interesante. Bueno, espero que esto sirva para muchas personas, ¿no? Y enhorabuena, una noble misión y creo que estás haciendo un trabajo espectacular y gracias por participar en nuestro podcast, ¿no? Muchas un placer, gracias, Said. Armando Leire. Gracias a vosotros por invitarme y por la discusión. Venga, muchas gracias. Si no son cuentas, son cuentos, un podcast para tomar buenas decisiones con tu dinero.